Hola, bienvenidos a nuestro podcast Planeamos ¿y ahora qué? El día de hoy hablaremos sobre nuestras diversas experiencias que hemos tenido en el transcurso de nuestra carrera en las diferentes jornadas de prácticas. El día de hoy nos encontramos con Rubí Sánchez, Anaí Gutiérrez y Vanessa López. Actualmente nos encontramos cursando nuestro sexto semestre en la licenciatura de educación preescolar, pero en algún momento estuvimos en nuestro primer semestre, en donde nos correspondió realizar las prácticas dentro de nuestra comunidad. Al jardín de niños que me correspondió a mí asistir era de organización completa, entonces era algo nuevo, algo diferente. Pero la ventaja que yo tuve es que era un jardín de niños que quedaba muy cerca de mi casa y fue donde yo cursé el jardín de niños cuando era pequeña. No sé a ti qué te haya pasado, Rubí. Pues en mi experiencia igual asistí al jardín de mi comunidad y también cuando era pequeña pues la verdad pues no recordaba tanto cómo había cambiado. Ahora tenía más materiales, areneros, juegos y pues es muy distinto ir a un lugar donde ya no te acordabas. Mi experiencia en este primer semestre también fue acerca de que coincidió con la fiesta de mi comunidad, entonces pues me sirvió mucho para revisar mis instrumentos y para observar más mi comunidad. A ti, Ana, ¿qué te sucedió? Pues yo no me acuerdo de algo tan relevante que me haya pasado, pero te puedo decir que en el inicio yo me sentía muy nerviosa porque pues era la primera vez que iba a estar como tal con niños. No sabía qué me iban a decir las maestras, a qué me iba a enfrentar, entonces era muy distinto a lo mejor pasar por el preescolar de mi comunidad a ya estar adentro de un salón. Entonces pues sí, me sentí muy nerviosa en primer momento, pero yo después al estar conviviendo con los maestros me di cuenta que ellos mantenían una actitud pues alegre para transmitirla a los alumnos. Me tocó ver cómo un maestro incluía el uso de guitarra para cantarles a los niños. Me tocó hacer una pequeña excursión al río de mi comunidad porque los niños estaban viendo el tema de la contaminación. Vi cómo se podía incluir a lo mejor a los padres de familia en estas actividades y que a lo mejor como estudiante de primer semestre pues no tenemos ni idea. Claro, creo que en ese momento pues no íbamos con muchas expectativas porque aún no sabíamos qué era lo que teníamos que observar, identificar dentro del jardín de niños, pero ya al llegar al segundo semestre ya nos cambiaron a una zona un poco diferente y pues ya principalmente a un lugar donde no conocíamos, ¿no? Quizás habíamos escuchado de él y pasado por ahí, pero no como tal, conocer la comunidad, ¿no? En este caso pues nos cambiaron a la zona de Tlaxiaco. Primeramente pues nos mandaron a observación. No sé, Rubí, ¿cómo te fue durante tu observación en Tlaxiaco? Pues la verdad a mí sí se me dificultó un poco porque principalmente me tocó con compañeros del otro salón, entonces pues no tenía tanta confianza para mostrarme con ellos, no podíamos comunicarnos bien y pues aunque con las maestras no fue muy bien porque solamente era una escuela pues unitaria, pues sí al final de cuentas pudimos realizar bien nuestra semana de observación. ¿Y a ti, Ana, cómo te fue en la primera semana de observación en Tlaxiaco? Al ser una comunidad que yo según estaba muy lejos, sí se me dificultó desde encontrar transporte, el llegar. Yo pues dije, ¿a qué me enfrento, no? Pero al observar que a lo mejor era una comunidad pequeña, pude conocer sus costumbres y todo, englobarlo a lo mejor cómo se relacionaba en el salón de clases y pues me fue muy bien, la verdad, a pesar de que igual era algo muy nuevo, un lugar totalmente desconocido, pues los maestros sí se brindaron a la disposición de darnos información, el que pudiéramos conocer más del preescolar. Ok. Bueno, a mí en lo personal me pasó que llegamos 6 compañeras a un jardín de unitario y solamente había un salón, una maestra
y pues fue como que de, ay, ¿qué vamos a hacer aquí, no? O sea, ¿por qué tantas en un solo jardín de unitario? Pero la ventaja que tuvimos es que la maestra se portó demasiado accesible, demasiado comprensiva y pues nos dio la bienvenida al jardín, nos dijo que pues iba a ser una experiencia buena y pues al principio pues te enfrentas a saber que pues es una comunidad pues muy lejana, ¿no? Una comunidad que pues no conoces, o sea, cuando entras a la comunidad pues ves que es un pueblito y pues es el primer impacto, ¿no? Que te da en tus primeras prácticas fuera de una zona que quizás tú conoces. Entonces, solamente fue eso durante mi jornada. Posteriormente nos ubicaron a cada una en un solo grupo por jardín. No sé cómo te fue, Ana, cuando te cambiaron a tu propio grupo. Pues primero me tocó con un maestro, entonces yo dije que no sabía cómo iba a ser su actitud. Generalmente había visto más a maestras en frente de un grupo de preescolar, entonces fue algo pues igual un poco impactante. Recuerdo que mi compañera de brigada no quería que le tocara a él por precisamente ese miedo, ¿no? Que era hombre, que iba a decir, cómo me iba a tratar, pero pues todo muy bien. Pude conocer a los niños, lo cual también es una de las experiencias que nos impacta a lo mejor como docentes, el ver cómo los niños te abrazan, el encariñarse de cierta forma con ellos, el trabajar también de la forma a lo mejor que ya está llevando el maestro, pues también es una de las nuevas experiencias porque te tienes que adaptar tanto a su forma de trabajo, a los recursos que hay, a los materiales y pues también, como dice el nombre de este podcast, ¿no? Planeamos súper bien a lo mejor, pero ya llegando al lugar, pues pasan muchas cosas. Me pasó una experiencia que tuve que aplicar el hacer una piñata y fue un proceso medio difícil porque una niña empezó a sacar todos los papeles, empezaron a volar, el resistor quedó regado y en ese momento dices, ¿por qué puse esta actividad, no? Pero debemos tener en cuenta que pues los niños necesitan explorar, tener nuevas experiencias y pues yo creo que eso fue lo impactante, el ver que a veces planeamos, no sale como queremos, pero al final de cuentas de todo se aprende. Y a ti, Vane, ¿cómo te fue en esas jornadas de prácticas? Pues al principio fue como que un poco impactante el hecho de que a todos los coordinadores nos iban a dejar en el jardín donde habíamos estado principalmente. Y pues al principio pues yo me negaba, ¿no? Porque fuera de Tlaxiaco se encontraba la comunidad. Entonces todavía de Tlaxiaco tenía que manejar la maestra otra hora más para poder llegar al jardín de niños. Entonces yo decía, pues no, es que está muy lejos, pero pues terminé yendo, ¿no? Y cumpliendo con mi jornada de prácticas, pero fue una experiencia muy bonita porque la maestra pues se portó demasiado atenta, demasiado linda, me comprendió en muchos aspectos, en el hecho de saber que pues era mi primera jornada de prácticas, llevé a cabo muchas actividades con los niños y pues a pesar de que era un grupo unitario, los niños se prestaron mucho para trabajar, elaboraron las actividades de manera muy bien, la verdad, porque eran niños muy muy bien como domados, se podría decir, por la maestra de encargada del grupo, porque los niños no se movían, no reían, no gritaban si la maestra no los dejaba. Entonces como que los niños te hacían caso en todo lo que les decías, en todo lo que les pedías. Y pues llegó un punto donde pues igual se volvió un poco monótono el saber que pues iban a salir las cosas bien, porque los niños lo iban a hacer, iban a trabajar bien. Pero la verdad fue un grupo muy muy bonito y muy unido por parte de los padres de familia. Pero fue una experiencia muy diferente a la que había vivido en primer semestre. ¿Y a ti, Rubí? ¿Cómo te fue, sabes, ya estando sola en tu jardín? Pues así como lo mencionas, pues ya me tocó estar sola porque pues ya no pertenecía a la zona de Tlaxiaco en este tercer semestre, ya que pues dejaron a mis otros dos compañeros el del otro grupo en Tlaxiaco y ahí me cambiaron de zona ahora en Tepozcolula. Pues la verdad creo que ha sido mi experiencia, la verdad es la que más he tenido aprendizaje, la que más he vivido situaciones, porque pues principalmente pues teníamos que caminar con la maestra pues mucho tiempo para llegar a la comunidad
ya que pues como también era tiempo de lluvia, teníamos que cruzar un río y pues quitarnos los zapatos, se nos dificultó mucho pues el ir y venir, esperar el transporte, eso fue lo principal. Como segundo término, pues creo que algo muy importante acá en mi tercer semestre fue que solamente pues estuve con 3 niños. Entonces para mí fue algo muy impactante el planear o poner actividades en los que a los 3 niños pudiera incorporar. Pero al final de cuentas pues todo resultó bien porque trabajé mejor, siento que mis actividades tuvieron como más beneficio para ellos porque podíamos y ellos ponían más atención acerca de estos temas. La relación con los padres de familia creo que fue de las mejores que he tenido, porque al último tuvimos una convivencia y que pues a pesar de todo pues logré terminar este semestre con más aprendizaje que los 2 anteriores. Entonces pues creo que es en donde mejor me ha ido. Pero en tu cuarto semestre fue parecido, ¿verdad? Me parece que estuviste en una escuela igual. Sí, así es, pues casi todos los semestres he estado en grupos unitarios y pues mi cuarto y quinto semestre lo pasé en la misma comunidad, en el mismo jardín, con la misma maestra y siendo en un grupo unitario que la verdad pues igual me fue muy bien con la maestra, los padres, los alumnos, y creo que estar en un grupo unitario me ha servido demasiado en enfrentar ciertas situaciones. ¿Y ustedes qué pasaron en estos semestres? A diferencia de ti, en Nochix, cuando nos cambiaron a esa zona, pues ya nosotras nos enfrentamos a una escuela, ¿verdad, Ana?, de organización más completa. Ya tienen más grupos, mayor cantidad de alumnos, ya tienen maestro de educación física y es una zona más urbanizada, ¿verdad? Sí, aunque estuvimos en diferentes preescolares, yo creo que se parecen demasiado, tienen una organización casi igual. En la mía, por ejemplo, también tenían bibliotecas, maestra de danza, educación física, entre otros. A mí especialmente dentro del jardín, pues me tocó una maestra que era de mi misma edad, así que fue como que un golpe un poquito como diferente, ¿no? Al enfrentarme a alguien que pues quizás sea de mi misma edad. Y pues posteriormente pues hubo un problema ahí con los padres de familia en donde ellos querían pues al retraso que tenían sus hijos de tercer año, ellos querían sacar a la maestra del jardín de niños y ya se estaban organizando. Entonces para mí en lo personal no fue como que una experiencia tan agradable al ver cómo querían sacar quizás a la maestra por el retraso que tenían sus niños en el aprendizaje. ¿Y a ti, Ana, cómo te fue? Pues a diferencia de ti, me tocó una maestra ya más grande, con más años de servicio, y yo creo que muchas de que estaban en ese preescolar estaban igual en ese aspecto de años de servicio. Entonces yo creo que su método de enseñanza era algo un poco tradicional, pero sí les exigían demasiado a los niños. Me impactó el cómo memorizaban del 1 al 100 en cuestión numérica, el que ya estaban aprendiendo a leer. Estuve tanto con niños de tercero como de primero, y los de tercero estaban ya casi leyendo y escribiendo, y mientras los de primero, a pesar de que decimos, pues están chiquitos y queremos tenerle consideraciones, me tocó la maestra que sí era exigente con ellos, les formaba como mucha disciplina, mucho aprendizaje académico. Entonces sí fue algo impactante. Claro, creo que cada una de las experiencias que hemos tenido en el transcurso de nuestra carrera en los diversos semestres, pues han dejado una marca en cada una de nosotras, ¿no? Ahorita ya nos vamos a enfrentar a séptimo y octavo, entonces todos esos aprendizajes han dejado una marca en nuestro corazón, en nuestro conocimiento, en la experiencia que hemos pasado. Entonces creo que cada una de estas situaciones pues nos han llevado a pensar de la forma en la que pensamos ahorita, la forma en la que vemos las cosas, la forma en la que vemos los aprendizajes que tienen que llevar a cabo cada uno de los niños, y pues de nosotras va a depender, ¿no? ¿Por qué nos inclinamos más? ¿Por quizás un aprendizaje más tradicional o un aprendizaje un poco más Montessori? Va a depender de cada una de nosotras qué aprendizajes queremos impactar en el momento que ya estemos laborando. Y pues nuestro podcast se llamó Planeamos y ahora qué, porque muchas veces las planeaciones las llevábamos pero no se llevaban a cabo en su totalidad.
Además, con esto nos damos cuenta de cómo debemos de formar nuestro tacto pedagógico, teniendo inclusión, amor a los niños, comprensión, el adentrarnos más a lo mejor en su vida y entenderlos emocionalmente, porque nos damos cuenta que a veces los maestros nos centramos en ver solamente lo pedagógico, ¿no? Y olvidamos que los niños pues son personas, son humanos que sienten, o los vemos tan pequeños que decimos pues vamos a tenerles muchas consideraciones y realmente no, tenemos que tener un criterio propio, pero no dejando de lado toda esta parte humana y con valores que debemos de tener para así tener un tacto, comunicación, confianza con los niños y se puedan obtener aprendizajes significativos. Pues bueno, estas narrativas que estamos contando nos ayudan mucho a crear aprendizajes, a conocer las experiencias de nuestros compañeros y también llevar conocimientos a los próximos semestres que nos vamos a enfrentar de 7º y 8º, ¿no? Y poner todo nuestro empeño y dedicación. Bueno, y les agradecemos por haber escuchado cada una de nuestras experiencias. Nos despedimos de cada uno de ustedes. Hasta luego. Bye. Adiós.